Saludos, sean todos bienvenidos como no, a un programa más de los profesionales del Canal 4. Gracias por estar compartiendo este tiempo de acercarle a ustedes, fíjense por dónde, el conocimiento, ¿no? Porque hoy tenemos con nosotros y nos acompaña el compañero y director del programa, Juan Santana Yamayá. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por esta invitación a este programa y a este también, que es mi casa. Yo decía el conocimiento, porque hablamos de un mundo donde muchas personas, el primer paso que quiere dar es conocer la trayectoria, conocer el mundo que tú llevas, que es importante. Tú eres en este caso investigador y estudioso de las ciencias ocultas. Hablamos también de la parapsicología, sí, que es un mundo que despierta mucho interés y mucha curiosidad. Sí, sí, es cierto que es un mundo que a todos, de alguna forma, directa o indirectamente, siempre estamos en la búsqueda, ¿no? Sí, y siempre en esas cosas que realmente pueden surgir que a nivel científico no se les puede dar una explicación, pero sí realmente existen, y donde personas que a lo mejor realizan la labor que yo realizo, pues llegamos más allá por medio de estudios, por medio de investigaciones y por medio de una trayectoria que se pueden a veces conseguir al menos los resultados que se desean, evidentemente dentro de todos estos campos. Decía, investigador y estudioso de las ciencias ocultas. Sí. Eso es un campo muy amplio. Sí, es un campo muy, muy amplio. Sí, es cierto que dentro del campo de lo que es el mundo del esoterismo, las ciencias ocultas, abarca muchísimos conceptos y abarca también muchísimos estudios, ¿no? O sea, no es simplemente el hecho de, por ejemplo, de una religión. No hablamos explícitamente de una religión. Hablamos de que podríamos remontarnos a siglos atrás, donde realmente se sabe que evidentemente siempre ha habido una búsqueda, siempre ha existido sociedades ocultas que además también han pertenecido de alguna forma dentro de estos campos, ¿no? Dentro de lo que son las ciencias ocultas y dentro de los campos esotéricos. O sea, siempre han sido ciencias, porque no dejan de ser ciencias también, que abarcan un montón de campos, ¿no? Casi prácticamente todo es en el estudio de todas y cuantas aquellas cosas que de atrás, desde antaño, evidentemente, pues se han ido escribiendo al paso del tiempo, y que no todas las personas tampoco tienen, a lo mejor quizás, esa capacidad o ese deseo, ese anhelo de búsqueda, ¿no? Creo que son pocas las personas que son seleccionadas para poder llegar a conseguir al menos, no como periodista dentro de lo que son los campos de investigación, sino como ya investigador, y además poder llegar hasta reconocer muchísimas cosas que cuando tú vas en los estudios, pues a medida de que vas haciendo tus investigaciones, pues evidentemente te das cuenta que muchas de las cosas que inclusive están escritas ya de otros que vienen de atrás. Podríamos recordar al doctor Jiménez del Oso, conocidísimo parapsicólogo también y prestigioso, donde sabemos que, bueno, él también dejó muchísima información, muchísimos casos que también resolvió, y bueno, yo en la medida de lo posible y en la medida del tiempo que tengo también, pues también intento investigar y realizar algunas determinadas pautas dentro de ese campo también. ¿Jiménez del Oso marcó un antes y un después? Sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, yo creo que siempre, además, el doctor Jiménez del Oso creó una base prácticamente, ¿no? Yo creo que en esos años, yo creo que rara era la persona que no estuviese, aunque le dieran miedo, aunque le dieran respeto. Yo creo que hubo muchísimos seguidores a nivel televisivo. De por hecho, hoy por hoy, todavía la revista Más Allá, creo que todavía se comercializa en los mercados. Y creo que parte también, inclusive, de este prestigioso doctor y conocido Jiménez del Oso. Entonces sí creo que es alguien que, por lo menos en España, es alguien que sí, de verdad, realmente crea un después de, donde hubieron muchísimas personas que seguían sus investigaciones. Ahora sí, evidentemente hay otros programas televisivos también, basados prácticamente también en lo mismo, pero son un poco más, creo, donde intervienen otro tipo de profesionales. En aquel entonces yo creo que él era una unidad, como soy yo. Era otra etapa, ¿no? Era otra etapa, sí, cierto. Ahora prácticamente, bueno, pues podemos ver en una mesa redonda, pues un psicólogo, un parapsicólogo, un sacerdote de la Iglesia Católica, un periodista,
o sea, pueden haber una diversidad de profesionales también, porque un sacerdote también no deja de ser un profesional. Entonces, creo que casi prácticamente Jiménez del Oso se enfrentó y afrontó casi prácticamente muchísimas temporadas televisivas, él solo al frente y comunicando, evidentemente. ¿Porque había un tabú? Yo creo que siempre ha habido un tabú. Creo que siempre ha habido un tabú. Creo que sí es cierto de que el pueblo prácticamente llano, si realmente carece de información, si carecemos de lectura, sabemos que desafortunadamente en este país, si nos remontamos a muchas décadas atrás, prácticamente de ahí donde vienen las mañas, de donde vienen las costumbres, las culturas, lo que yo le suelo llamar las culturas de cada población, ¿no? De cada isla, de cada país, de cada provincia. Entonces, yo creo que sí hubo tabú y que también hay muchísimas cosas escondidas aún todavía que no se quieren hacer públicas, quizás probablemente pues por mantener algunos protocolos que creo que entran en interés prácticamente algunas religiones, indiscutiblemente. Porque este mundo, y lo vemos desde fuera, pero el transcurso, la investigación de lo que sucede, lo que no sucede, lo que ocurrió, la historia, porque hay que documentarse, es muy largo esa investigación. Yo digo, lo que le trajo el doctor Jiménez del Oso fue el respeto a la parapsicología. Sí. Es que la base fundamental es que, como yo siempre, por ejemplo, inclusive en los programas que yo realizo, yo siempre suelo utilizar dos términos que no se debería de tener. La primera sería la sugestión, porque sí es verdad que hemos vivido siempre sugestionados. Ya no solo a nivel dentro de lo que es el ocultismo, pero sí el ser humano prácticamente vive sugestionado y con miedo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que a todo esto en el intrusismo prácticamente ya hay donde se le caracteriza por eso que has acabado de decir. El doctor Jiménez del Oso fue una persona muy respetuosa y dentro de ese respeto es donde él ganó esa reputación que indiscutiblemente yo día a día con esfuerzo también intento en la medida de lo posible y mostrando evidentemente quién soy, qué es lo que realmente realizo por el respeto que realmente me conlleva, además que yo esto prácticamente ha sido más que una profesión, una devoción, ¿no? O sea, ha sido prácticamente siempre indagando, siempre realizando estudios y bueno, y metiendo a veces, como se suele decir aquí en Canarias, las narices donde nadie te manda. Que a veces he salido escardado porque, bueno, hay cosas que no quieren que a lo mejor se termine por saber o por descubrir, porque intentan que realmente eso permanezca ahí. Porque también después están los negocios en paralelos, que también suelen surgir, ¿no? O sea, por ejemplo, la clásica que pues una casa encantada. Bueno, pues siempre puede haber, inclusive puede haber hasta un trasfondo detrás de todo eso. Puede haber pues hasta un estatus económico, que no quieren que realmente se pueda. Hay mucha estafa. Eso también hay que dejarlo claro. Tenemos que reconocer que la Iglesia Católica también tiene exorcistas, que son personas preparadas también, sacerdotes, donde ellos van a descubrir realmente también. No se les hace llamar parapsicólogos, sus campos son más cortos, pero por ejemplo esas apariciones de la Virgen, esas vírgenes que han derramado sangre o lloran, entonces la propia Iglesia Católica también tiene un departamento, por así decirle, que se le llaman exorcistas, de esas personas que además se dedican también a sacar el demonio del interior de las personas, según ellos lo manifiestan así. Son diferentes religiones, en este caso el mundo que llevamos y que vivimos con esa creencia de diferentes orígenes, diferentes religiones. Sí, yo creo que fundamentalmente ha proliferado el catolicismo, ¿no? Está claro que es una religión además que fue impuesta, de alguna forma ha ido siendo impuesta. Quiero decir porque recordemos las colonizaciones, todo lo que es la historia, la Iglesia Católica ha sido prácticamente una religión casi, podríamos decir, impuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, a nosotros, a los aborígenes, fuimos pasados, ahí tenemos al Fernando Guanarteme, que podríamos decir que prácticamente se lo trasladaron hasta los Reyes Católicos, para pasarlo al catolicismo, bautizarlo, y que él a su misma vez pudiera, de alguna forma, convencer a los otros menseis para poderse entregar ante las armas de... Pero recordemos que
hay divisiones. Está claro de que, independientemente de las sectas, de individuos que ya crean ese tipo de sectas que sabemos que son nefastas, existen otras religiones que vienen de antaño, inclusive antes de Cristo. Podría ser, por ejemplo, la religión yoruba, que aquí mucha gente la conoce como la santería. Sí es cierto que la santería es un apartado también dentro de lo que es la religión yoruba, pero nace en África. O sea, la religión yoruba es una religión creada, evidentemente, por los africanos, Nigeria, Ganga. Entonces es una religión basada en unos orillas. No tiene nada que ver con lo que serían los santos eclesiásticos, ¿no?, de la Iglesia. Sí es cierto que trasladado luego posteriormente a otras tierras por medio de la esclavitud, que es como se transporta casi siempre todo, por medio de la esclavitud, los barcos, o sea, hoy en día los aviones, pero en aquel entonces, bueno, pues esas personas que se les conocía en ese momento podían ser doctores también. En una tribu, indiscutiblemente, no existía la medicina, no existen los avances tecnológicos y químicos que hoy existen. Entonces, el brujo, el chamán, el babalao, que es como se le hace llamar indiscutiblemente, era aquel que adivinaba, era aquel que realmente llevaba prácticamente, por medio de sus herramientas de conocimiento, pues yo me adelanto aún más todavía al chamanismo. Yo creo que tanto en las tribus americanas como en un montón de tribus, indiscutiblemente siempre ha estado esa representación que vemos inclusive en reportajes que todavía existen. Personas que además sanan, personas que conocen de hierbas, personas que conocen de esencias que realmente hacen inclusive también la labor de un doctor dentro, entrecomillado, de la medicina. Pero esa es la sabiduría del ser humano. Sí, se basa en el conocimiento. Está claro que todo conlleva un estudio. Yo tuve la gran suerte de conocer un chamán y está claro de que esta persona tenía un super control de un montón de esencias, un montón de hierbas y un montón de conocimientos además a nivel energético, o sea, porque somos todo energía, eso está claro, química, física y matemática, indiscutiblemente. Y este chamán era una persona con unos conocimientos sobre todo de tierra, de lo que es la tierra, o sea, cosas que a veces nosotros no le damos ni tan siquiera la más simple importancia, y sin embargo eso puede ser algo relevante en un momento determinado para sanar. Hoy en día nos hemos dado cuenta que cuando hace un montón de años atrás la pita prácticamente, por poner un ejemplo, y hoy en día sabemos que la pita que tenemos nosotros, pues que si para champú, que si para gel, que si para dermatitis, y ya la pita existía desde los egipcios, o sea, y entonces yo considero que prácticamente lo que sí suele existir es una degeneración, siempre pasa. ¿Degeneración o miedo? Has puesto una pieza importante en la religión católica. Sí. En España, la persecución que había con esas personas, sí. Aquellos que curaban, pues lo podían tratar de brujo o de bruja, sí, que eran quemados en las hogueras, por lo cual ese conocimiento se ocultaba para no ser justiciado. Cierto, y además fíjate por dónde, de que por eso a mí no me gusta el término cuando alguien llama brujo o brujería o bruja, no es que no me gusta el término simplemente porque estamos hablando también de un holocausto, porque eso no debe de ser un holocausto. Todo el mundo dice holocausto, los nazis, ¿no? Por ejemplo, bien, pero eso no debe de ser un holocausto. O sea, date cuenta que inclusive yo creo que la Santa Inquisición cuando se crea prácticamente es porque, aparte por temor, y que además yo creo que sobre todo la mujer, épocas donde prácticamente no tenían ni voz ni voto. Entonces una mujer inclusive que pudiese ser una persona que pudiera ser revolucionaria, con otros ideales políticos inclusive de aquellos monarcas o aquellos mandatarios de ese país, porque sabemos que viene de Francia, ¿no? Prácticamente fue la Santa Inquisición, empezó por España y yo creo que llegó casi, se podría decir que a Francia. Entonces yo pienso que hasta muchísimos inocentes, personas que ni tan siquiera creían en otras ciencias, que ya querían desde antes de ser impuesta esa religión, yo creo que también utilizaron ese medio, puede ser que utilizasen ese medio también para lo que hoy en día, por ejemplo, podemos decir que son políticos, por poner un ejemplo. Yo creo que hay muchísimas personas que inclusive también pudieron ir a la hoguera, castigados evidentemente, por acusaciones por medio de la Santa Inquisición de temas de brujería. Porque ahí, como te marcara y te dijeran que era brujo o bruja, pues... ya eras perseguido, eso estaba claro. Entonces yo creo que todo es un poco lo que tú decías, tabú.
Tabú, todas las épocas han marcado. Hoy en día hay una desviación, que es lo que yo digo, o sea, prácticamente yo que he tenido la gran suerte de poder entrevistarme con personas antañas de aquí, de nuestras islas, personas ya de 80 y pico, de 90 y pico años, donde evidentemente tú tenías el estómago esconchado, como decíamos antes, y tu madre te llevaba a Señor María para que te arreglara la barriga, para sacarte el sol con un vaso precisamente. O sea, eso es lo que hay que diferenciar, las mañas, que va dentro de nuestra propia cultura. O sea, son cosas que prácticamente están ahí. Hay personas que creen, otras personas que no creen, pero sí siguen estando ahí. El tema está en cuando se transporta ese tipo de religiones y van pasando de países en países. ¿Y por miedo no hemos perdido esas tradiciones? ¿Por miedo? Por vergüenza. ¿Por vergüenza? Sí. Yo creo que más que por miedo, no, es por vergüenza. O sea, muy poca gente te dirá, no, fui a fulanito a que me arreglara la madre. Y tú crees en esas cosas son de brujería. Ahí es donde va el término. O sea, no tiene nada que ver. Una sanadora, yo por ejemplo soy sanador universal, sanador terapéutico. Entonces no tiene nada que ver que yo trabaje con las energías y que yo en un momento determinado sabemos que aquí, además en el estómago, lo tenemos todo. Inclusive cuando la sensación de cuando cogemos, por ejemplo, un avión y parece como que te va a faltar un poco de aire y se te sube como una cosilla así y luego cuando ya está estable parece que te relajas, ¿no? Bueno, pues es una cosa tan sencilla que realmente además hoy por hoy hay médicos que indiscutiblemente también, fisioterapeutas que realmente se dedican también a colocar eso, que sería como especie de una bolita o algo así parecido, a colocarlo y ubicarlo en el lugar que le corresponde. Es como un susto, el niño sigue un susto. Bueno, vamos a arreglar la barriga al niño. O sea, yo creo que ha sido más bien por vergüenza. Yo creo que hay personas que realmente han vivido esto dentro de poco el ocultismo, ¿no? O sea, no porque ¿qué van a decir? O sea, pues yo pienso que ese tipo de cosas no deberían de perderse. Yo he hecho presentaciones de libros donde se han recaudado muchísima información de muchísimas personas que hoy por hoy, ejemplo, estelero. Antiguamente tú te torcías haciendo lucha o cualquier cosa, fútbol o lo que sea, y antes de pasar por una clínica de socorro, porque antes era la clínica de socorro, lo primero que te llevaba, vamos a fulanito que es estelero, y resulta que era el barbero de tu barrio y él mismo te colocaba el pie o te colocaba la rodilla o un hombro o un esconchamiento. Pero de ahí venía esa sabiduría que venía de familia, de sí. Padre a hijo, de abuelo, sí. y lo vuelvo, es el legado que dejaba. Exacto, es un legado, es la palabra exacta, o sea, es un legado que se va dejando a raíz de unos conocimientos que se van adquiriendo entre los árboles genealógicos que vienen desde atrás. Hay muchísimas cosas que hoy nosotros prácticamente inconscientemente hacemos dentro de nuestros propios hogares que no dejan de ser mañas también. Entonces son legados que se vienen dejando desde atrás. Entonces, claro, ya al llegar a un momento determinado donde las nuevas generaciones se encuentran con, podríamos decir, este tipo de competencia desleal, podríamos decir. Entonces ya son personas que lo apartan, o sea, ya son personas que prácticamente ya, yo a los de mi casa, a los amigos más allegados, pues a lo mejor pues le curo una erisipela, le doy una agüita de las que yo preparo con unas hierbas que yo conozco porque el hombre pues está con mal de estómago, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que realmente también un poco el intrusismo y muchísimas cosas que han existido, evidentemente, casi se han ido perdiendo dentro de lo que es el paso del tiempo. Yo hace poco acabo de fallecer, no sé si un mes o 2 meses, una persona muy conocida, una señora muy conocida que atendió no sé ni a cuántas personas, una persona que realmente, bueno, dentro de sus capacidades, dentro de su don, de lo que le llamásemos o como querramos llamarle, pero sin embargo no, podría haber alguien que pudiese haber quedado con el legado, pero desestima por completo, dice, no, yo no voy a seguir la línea de mi madre porque ya son tantos, han salido tantas personas que realmente dicen que hacen esto, que hacen lo otro, y yo no quiero seguir con ese legado. Es una lástima. Sobre todo si no está, que hemos conseguido de alguna forma, yo por ello estoy también en el proyecto de un libro, donde realmente lo que queremos de ver, o por lo menos mi objetivo, es que eso al menos quede constancia, aunque sea en el papel, ya que se va perdiendo con el paso del tiempo. ¿Pero será porque no se le da la participación en la sociedad? Y desde por ahí podemos decir las instituciones.
hablamos oye, que lo podemos por nuestras tradiciones, por nuestro origen, de un desconocimiento de la sociedad canaria. No vamos a ir muy lejos, vamos a ir aquí, a Canarias, de ese desconocimiento, de ese legado que podemos decir de nuestros antepasados. Hoy por hoy hacemos un retroceso, ya nos vamos a la medicina natural. Si ves, la sociedad ha avanzado tanto que ha vuelto a retroceder a sus orígenes, volvemos incluso a la alimentación ecológica. Cierto. Es que lo que pasa es que no... A ver, el tema de las instituciones, el tema de todo este tipo de pero cosas... Pero digo, las instituciones, ¿por qué no ha sabido... las instituciones podían jugar un buen papel, no han sabido proteger. No, eso ni lo han hecho, ni lo harán. Por eso creo. existe ese intrusismo y ha existido la barbaridad que estamos viendo, porque no han sabido decir, oye, vamos a proteger a aquellas personas que sí, por su creencia, por su formación, por su tradición, por su conocimiento, porque aunque no hayan hecho una carrera universitaria, pero el conocimiento de la vida, de lo que le transmite, de tradiciones en tradiciones, tiene un conocimiento con base que nadie se lo puede tumbar. Ahí hay personas mayores que por su conocimiento y su forma de... Nadie lo ha podido tumbar, porque si no hubiera estado todo el mundo en la cárcel, así de claro. Por supuesto. Y no han podido tumbarlo. Porque nadie puede tumbar esa tesis. Sí, disculpa, yo fíjate que casi prácticamente te puedo decir que yo me he tropezado con personas que no sabían leer ni escribir y he tenido que transcribir. Lo que ellos me iban diciendo, lo he tenido que ir transcribiendo, ¿no? Entonces, claro, si ese legado no pasa de una mano a otra, en este caso, eso se hubiera perdido. ¿De acuerdo? Es una tradición, es lo que tú acabas de decir, es una tradición. Lo que pasa es que hoy por hoy ya no podemos hablar de tradición, no podemos hablar de algo que sea realmente. ¿Por qué? Porque ha existido y está existiendo una mesticidad. ¿De acuerdo? Ya te tropiezas con una persona que igual pues yo qué sé, pues que te puede quitar el sol de la cabeza, como que igual te dice que te puede curar de cáncer, porque esos disparates los hemos escuchado. O sea, hemos escuchado además papeletas que nos ponen cada 2 por 3 y lo seguiremos escuchando. Sí, desafortunadamente sí, pero no hay una legislación. Sí, pero tampoco esa legislación o aquellos que nos gobiernan han utilizado, no se ha asesorado de esas personas con los conocimientos para tumbar a aquellos que dicen que pueden curar el cáncer. Porque si tuviéramos podemos decir, esas personas que por tradiciones lo hemos conocido y en el cual la sociedad se siente identificado por sus conocimientos, los cuales puede abrir esa mesa redonda de decir, el sector, en este caso podemos traer los médicos, la medicina, que te va a decir es imposible, apoyada por estas personas que han ejercido, oye, a través de la hierba, de la guaizá, de esto, de lo otro, que los propios médicos que tienen esa carrera la toman y la beben y la han utilizado, en el cual vemos que por lo menos ahí donde se podría, no hay una legislación, no hay nada, no existe nada. Es que si hubiera esa mesa redonda, la sociedad, ya estos que vienen aquí a humillar y a utilizar a muchas personas que desgraciadamente padecen una enfermedad y se agarra cualquier clavo ardiendo, esa barrera se hubiera roto hace mucho tiempo. Esos desgraciados, hijos de mal nacidos, no hubieran estado haciendo lo que están haciendo porque ya se hubiera cortado, pero aquí se le ha dado la espalda a esa parte de la sociedad, ¿no? Tenemos que entender que inclusive en ese aspecto, date cuenta que todo inclusive llega a ser hasta comercial, ¿no? Y tú cuenta que el programa mismo... ¿Tú crees que es comercial? Sí. De que una persona se lucre... ¿Perdón? Con la enfermedad y que alguien lo permita. ¿Que se permite? ¿Pero dónde está lo comercial? Permitirlo, no. Lo comercial es que yo pueda vender ese producto. Si yo, por ejemplo, a mí me ponen en mi parabrisas un panfleto donde te dicen, por ejemplo, que en 3 días trabajo garantizado de 100%, que además, olvidémonos ya ahora de lo que es el tema de esas enfermedades terminales. Por ejemplo, impotencia sexual.
O sea, vamos a ver, ese panfleto no llega a una autoridad, puede llegar a alguien, no va a llegar porque evidentemente es una ciencia que es la creencia, es una creencia, inclusive la Iglesia suele decir que son creencias paganas, ¿de acuerdo? Pues habrá gente que crea realmente que ese señor le va a curar la impotencia sexual. Pues habrá gente que realmente acuda a esa persona porque cree que en 3 días le va a recuperar al ser amado que ha perdido. Pues seguramente acudirán personas a ese individuo que es capaz de decir que puede hablar con personas del más allá y que le puede transmitir lo que esa persona en esta esfera le quiere decir, o sea, que puede servir como medio. El problema es que cuando digo comercial me refiero indiscutiblemente también, inclusive si nosotros hacemos un circuito televisivo, sabemos que hay muchísimas personas que pueden ser grandes profesionales que están ante unos medios de televisivos donde realmente están intentando ayudar, donde están intentando asesorar por medio de las cartas, por medio de la numerología. Pero sabemos que no deja de ser algo también comercial, o sea, es como hoy prácticamente, ya yo creo que ha llegado un momento determinado donde no llega a ser casi prácticamente como una entrega. Sabemos que todos tenemos que comer, evidentemente. Me estaría tirando piedras sobre mi tejado si dijese que yo lo hago gratis. Indiscutiblemente no. Yo tengo que mantener un local, yo tengo que mantener un equipo, pero lo que pasa es que evidentemente lo que no hago es vender un producto que no existe realmente. O sea, hay productos que realmente no existen. Productos me refiero no a las hierbas ni nada de esto por el estilo. O sea, lo que sí que no puede existir, evidentemente, es que pueda existir una persona en la faz de la Tierra, yo por lo menos lo digo aquí abiertamente, de que pueda conseguir eliminar. Hablamos de personas que en su momento se han considerado personas milagrosas, sí. Hay personas que, por ejemplo, yo, beato, como es el doctor José, y hablamos de un doctor en la medicina, doctor José Gregorio Hernández Cisneros, hablamos que este señor, evidentemente, han obrado milagros por medio de él, y por eso es por lo que ha sido beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1986, o sea, por la propia Iglesia Católica, para subirlos a los altares. Entonces estamos hablando ya de otros factores, ¿no? Estamos hablando de una persona que ha sido capaz de crear o de hacer realidad algo que nosotros llamamos milagro, ¿de acuerdo? Desaparecer un tumor, que haya podido desaparecer un tumor, evidentemente, por una fe, que ahí es donde hay que llegar. O sea, no existe, creo que no existe nada si no se tiene fe y creencia. Es la base fundamental ante todo esto. Lo que pasa es que es el intrusismo. La gente está realmente ahora prácticamente, yo creo que también un poco cansada, no, sino ya desconfiada, que son cosas completamente distintas. ¿Tú crees que la gente desconfía? La gente desconfía y yo también desconfiaría. Abiertamente lo digo. Yo también desconfiaría, sobre todo cuando no se es honesto. O sea, cuando no se es honesto. Yo me remito a que podrían haber cientos de personas donde yo inclusive han llegado a mi consulta y he dicho, yo le voy a anotar el número de un profesional y este problema se lo va a tratar este profesional. Y ser precisamente un licenciado en medicina y ser psiquiatra. O sea, delegarlo directamente a que lo trate un profesional de la psiquiatría. Cosas que realmente están a pie de calle. O sea, prácticamente en la producción de mi programa, cuando inclusive la gente me pregunta por la salud, lo primero que digo, ¿ya usted fue al médico? O sea, porque evidentemente es la línea que se debería de seguir. Yo, como sanador de energía, sanador universal, evidentemente lo que voy a tratar es con tus energías. Yo lo que voy a tener es el compromiso, evidentemente, de buscar un poco de calidad de vida en ti, con aquellos conocimientos, con aquellas capacidades que yo haya podido manejar. Pero lo que está claro es que si tú tienes esclerosis múltiple, como tú comprenderás, tendría que haber una fuerza superior donde sí, realmente, hoy por hoy podíamos relacionarlo hasta con el Reiki, que hay un montón de sanadores de energía. El Reiki no deja de ser también algo que es sanación por medio de las manos, ¿no? Entonces, es un poco enredado. La historia es un poco enredada. Juan, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y vamos a seguir compartiendo con todos ustedes más conocimiento y este mundo, ¿no? Este mundo que a todos nos despierta curiosidad. Nadie quiere saber nada, ¿no? Nadie, bueno, yo de esto no creo, pero cuando oímos algo, pues acto seguido, por lo menos ponemos el oído
aunque no creemos, pero queremos conocer y escuchar a aquello que se está llevando o se está tratando. Volvemos nuevamente con todos ustedes después de estos pequeños minutos de publicidad.